El Ministerio Espíritu de Vida presenta la poderosa palabra de Dios que cambiará tu vida. Bueno, vamos a leer la Biblia, ¿sí? ¿Qué les parece? Se abre la Constitución del Universo, vamos al libro, al Evangelio según San Mateo, por favor. Vamos a leer dos parábolas muy lindas, muy poderosas, que nos refieren al tiempo de la venida del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos como uno de los ingredientes de nuestra doctrina es la verdad del segundo advenimiento de Cristo. ¿Saben lo que estoy hablando? ¿Saben todo de lo que estamos hablando? Bien, bueno. El Señor Jesucristo vino, como hemos mencionado en veces anteriores, por primera vez en relación con el pecado. Vino a solucionar nuestros pecados. Estábamos perdidos. El mundo entero estaba condenado, nosotros también, al ver en Cristo. Perdonó nuestros pecados porque ocupó nuestro lugar. Fue al infierno, que era nuestro lugar, y ahora nosotros vamos derechito para el cielo. Amén. Entonces, eso lo hizo en un primer momento, pero mientras él iba, él se ascendía al cielo en una nube delante de los ojos de los discípulos. Mientras lo veían que se iba y veían la gloria del cielo abierto, se les pararon ángeles al lado de los discípulos y le dijeron: este que se está yendo va a volver, va a volver. Entonces vamos a hablar de algo que él mismo dijo. ¿Cuántos saben que va a volver? Amén. Amén. ¿Y qué es la segunda venida de Cristo, esto? Bueno, la segunda venida del Señor es simplemente ese retorno para reinar durante 1000 años, para ejercer un dominio total sobre esta tierra y cumplir muchísimas de las promesas que aún faltan por cumplir, que se han cumplido de manera parcial, algunas. Antes de eso va a acontecer lo que llamamos el arrebatamiento. Miran con cara como diciendo: ¿quién estás hablando de esto? Pero sabemos de estas cosas, ¿no? De repente, en un momento, dice la Escritura, que vamos a ser arrebatados con el Señor. Vamos a estar acá todos en el culto, y de repente vamos a desaparecer. Porque llegó el momento donde la iglesia se va a unir con Cristo. ¿Alguno de ustedes se casó? Bueno, en algún momento ustedes estaban de novios, de novias, ¿no? Y tenían un amor con aquella persona, y en un momento, como por ejemplo me tocó a mí, en mi caso con la chica más linda del mundo, sepan disculpar todos los hombres, pero bueno, a veces pasa, ¿no? Entonces, llega un momento en que se casa y se completa una unión hermosa, una unión de gloria, una unión instituida por Dios, incluso antes de la iglesia, ¿saben? Bueno, entonces la iglesia hoy por hoy es como la novia de Cristo, ¿sabían? La iglesia es como la novia de Cristo. Entonces, en aquel momento cuando el Señor nos arrebate, de repente vamos a estar los cristianos manejando y por ahí nos desaparecemos, va a seguir el coche, como muchos dibujos hay, como muchas películas. Vamos a ir con el Señor y como que nos vamos a casar con Cristo. Y entonces esto corruptible se va a vestir de incorrupción. Nunca más vamos a tener que tener problemas con el Señor y tener que arreglar cuentas con Él por cosas que hicimos, porque ya Él nos va a santificar de una manera completa y nos va a regalar esas vestiduras blancas, las cuales nosotros en la gracia hemos cuidado, ¿no? Y por las cuales nos hemos esforzado en la gracia de Dios. Vamos a estar puros ante Él. Al terminar ese tiempo, esa super fiesta, ¿cuánto duran las bodas generalmente? Más o menos desde las 8, ¿no? Las 9, que comienza la ceremonia, hasta las 6 de la mañana, cuando aparecen los churros con chocolate, la pizza. Ahora está muy de moda la pizza. Tanta comida, terminamos así, ¿no? En fin, esta boda va a durar 7 años, mis hermanos. 7 años de celebración al Señor. Y acá abajo lo que se llama la gran tribulación. Al término de ese periodo de 7 años, el Señor Jesucristo retornará y todos nosotros detrás de Él en caballos blancos. Él a la cabeza y va a decir: ¿así que ustedes no me aceptaron? Bueno, acá estoy yo. Y con la palabra, con la espada de su boca, va a matar a todos aquellos que estaban en contra de su reino. Primeramente al anticristo y al falso profeta. ¿Por qué me contás todo esto, Héctor? Porque como habíamos hablado hace un tiempo, que me tocó también traer un mensaje, esto nos potenciaba la fe y nos hacía decir: bueno, si yo tengo un Dios tan grande que nos da un futuro tan hermoso,
tan glorioso, ¿por qué preocuparme de las cosas de esta tierra siendo que soy un peregrino, un extranjero? Siendo que estoy de paso, pero 70, 80 años de paso. 70, 80 años no se comparan en nada con la eternidad. Muchos no lo valoran y viven la tierra como pensando que es el todo. Sin embargo, Dios nos enseña que tenemos que tomar nuestra vida como algo temporal y como algo que es de paso. Lo cual no significa que no estudiemos, que no trabajemos, que no estemos tranquilos, ni de paz, ni bien, ni no tengamos nuestro sueldo. Pero significa que tenemos que pensar, como nos enseñaba nuestro pastor, que Cristo puede venir hoy. Y también que el Señor quizás pueda demorarse un poco más. Y tenemos que cumplir nuestra responsabilidad. Tenemos que ocuparnos de nuestros negocios, por ejemplo, dice la palabra. Bueno, teniendo esta introducción, quiero leerles algo que dijo el Señor respecto a estos tiempos. ¿Respecto a qué tiempos? Al tiempo final, ¿no? Vamos por favor al Evangelio según San Mateo capítulo 25. La palabra del Señor a nosotros nos enseña que el reino de Dios fue comparado por el Señor Jesucristo de muchas maneras, de muchas formas. Comparó el reino de Dios con muchas parábolas y nosotros vamos a leer hoy 2 parábolas, ¿sí? Tenemos los ojitos puestos en San Mateo capítulo 25, versículo 1. Miren lo que dice la palabra. Yo le voy a hablar en el nombre del Señor a una iglesia llena de medios de producción. Usted tiene medios de producción, ¿sabe? ¿Cómo me mira con esa cara diciendo, ¿de qué estás hablando? Voy a intentar explicarme mejor. Tiene los elementos necesarios para poder producir, ¿no? Entonces, el ser humano en sí tiene elementos necesarios para reproducirse. Todos estamos acá porque tenemos padre y madre, vivos o no, pero estamos acá porque tenemos medios de producción, de reproducción. Entonces, por ejemplo, personas que quieren hacer una empresa, comenzar algo, necesitan medios de producción. Dinero, capital, conocimiento, técnica, ¿no? ¿Vamos bien? Bueno, le hablo a una iglesia que tiene medios de producción. Que tiene medios de producción en mucha cantidad. Hay algunos que por ahí dirán, pero yo ya tengo muchos años, Héctor, ¿qué medios de producción? ¿Qué puedo producir yo para el Señor? Tiene mucho medio de producción, mucho conocimiento. ¿Qué tal si un día a mí me dan 1.800.000 pesos? Y quizás no lo sé manejar o no sé cómo invertirlo, quizás no tenga la totalidad de los medios de producción que yo puedo creer para poder invertir en algo. ¿Cuánto se necesita hoy en día, hablando en este caso de dinero, para poder invertir? Se necesitan unos cuantos pesos, ¿verdad? Si quiero tener un local, comprar mercadería, comprar un taxi, montar una empresa, siempre se necesita capital, algo, conocimiento, pero con el capital no alcanza. Yo necesito saber qué voy a hacer. Bueno, si yo, por ejemplo, quiero ser taxista, necesito la licencia del taxi y necesito saber manejar, por ejemplo. Si no sé manejar, ¿para qué me sirve? No, yo no sé todavía manejar, yo voy a aprender. Y se ríe. Dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero voy a aprender. Entonces, mira mi madre como si no se tendría que haber aprendido hace rato, sí, mamá, tenés razón. Entonces, pero bueno, vamos a hablar de la palabra, que es perfecto. Tenemos los medios de producción, mi hermano. Usted tiene medios de producción. Usted tiene la unción. Usted tiene el aceite. Usted tiene la gracia. Usted tiene el poder. Le hablo a una iglesia que tiene con qué producir, tiene con qué pararse delante de Satanás y decirle, oíme bien, Satanás. Tiene con qué pararse, tiene la palabra para someterse a Dios y resistir al diablo. Y hacer que la palabra se cumpla y que ninguna arma forjada contra mí prospere. Y tiene el poder para ir a atacar a Satanás y hacer viva la palabra que dice que las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. ¿Tiene? ¿Usted tiene? Amén. ¿Vos tenés? Amén. ¿Qué tengo de título? Tiene los medios de producción. Y tiene la unción y el aceite. Dice la palabra, capítulo 25, versículo 1. Miren, ¿a qué compara el reino de los cielos? El reino de los cielos es el gobierno del Señor. Podemos decir entonces que nosotros vivimos en ese reino. Entonces, el reino de los cielos será. Estamos hablando del tiempo del fin. Amén. Por eso lo pone será. Semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran, ¿qué cosa? Prudentes. Muy bien, no sería yo prudente si me quiero comprar un taxi y una licencia y le digo, Gilda, mirá, ahora soy como vos, Gilda es una hermana taxista. Entonces, ahora soy como vos, pero yo no sé manejar. Me voy a pegar un palo tremendo, voy a perder toda mi inversión, porque no sé manejar.
no sería prudente hacer eso, quizá otra cosa. En este caso la palabra nos enseña que había 5 que eran prudentes y 5 insensatas. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. En aquel entonces, hago un paréntesis, las lámparas no eran como estas, no funcionaban en electricidad, no había electricidad, funcionaban con aceite. Entonces dice la Biblia, el versículo 4, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Es decir, iban con sus lámparas y con vasijas que tenían aceite para reponer. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. He aquí viene el esposo. ¿Quién era el esposo? El Señor Jesucristo. Salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, ¿qué dice la palabra? Vino el esposo. ¿Quién representaba el esposo? Nuestro Señor Jesucristo, que viene en las nubes. ¿Sí? Entonces, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, cuando él dice de cierto os digo que no os conozco. Vedad pues, dice la palabra, ¿no? Porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esto representa a la iglesia de Dios. Una parte de la iglesia de Dios en los posteriores tiempos no va a estar preparada para el retorno de Cristo. El retorno de Cristo es pronto. Es decir, quizá no venga mañana, pero quizá mañana deje de respirar. Y me llegó mi hora. Entonces, el retorno de Cristo es pronto. Y no toda la iglesia va a estar preparada. La palabra nos enseña que 5 estaban preparadas, pero 5 no. Pero dice la Biblia que las 10 cabecearon y se durmieron. A las 10 las sorprendió el regreso de Cristo. A las 10 las sorprendió de igual manera. Porque estaban cansadas y cabecearon y se durmieron. Y de repente cuando dijeron: viene el esposo, lo vieron llegar por el camino cabalgando. Pero había 5 que no tenían suficiente aceite. Había 5 que sí. Bueno, ¿qué significa esto? Porque resulta que en aquel entonces, en ese lugar del planeta, este era un tipo de casamiento donde no un esposo se casaba con todas las mujeres, sino que era como las damas, el cortejo, eran 10 vírgenes que eran como las damas de honor, por así llamarlo, de las que se iban a casar. Entre ellas estaba la novia y las vírgenes, que era como que la acompañaban, ¿no? Bueno, no sé si lo han visto. Por ejemplo, cuando yo me casé con Belén, tenía una organizadora que nos hizo como favor la organización del evento. Y ella debatía y decía: estaría bueno que algunas de tus amigas se compren el mismo vestido. No sé si conocen esa costumbre. Se compran el mismo vestido, están todas igualitas, por ahí todas de rojo, todas del mismo color. Y es algo similar, ¿me explico? Entonces, nos iba a casar él con todas. Entonces, ¿pero qué representa? Que la iglesia tiene que estar preparada con unción, con la presencia del Espíritu Santo. Pero va a haber 5, en este caso, 5 vírgenes que le decían: miren esto, dame de tu aceite. Y las otras prudentes le dijeron que no. Uno puede decir: ay, pero qué egoístas, ¿por qué no le prestan aceite? Porque para ellas lo importante era el retorno de Cristo. Lo importante es invertir la unción, la gracia, la comunión en que Cristo está poniendo. Y si hay gente imprudente, no significa que tenemos que dejar de amarla, pero nosotros tenemos que ir derecho, puestos los ojos en Jesús. Y cuando el Señor nos dice: ya fue, agarrad tu aceite para esperarme a mí y para estar vigilante en mi regreso, tenemos que hacerlo. Y ellas creyeron que podían comprar la unción y el Espíritu Santo, siendo que la palabra nos enseña que el Espíritu Santo se recibe por fe.
Obviamente las prudentes habrán pagado el precio de la renuncia para tener ese aceite y ser prudentes. ¿Qué significa esto? Esto simplemente que tenemos que estar vigilantes en santidad y en comunión con Dios para que cuando venga el Señor podamos entrar a esas bodas. Muchos no van a entrar porque no van a estar prendidos en esa unción. ¿Saben que estas chicas tenían que tener constantemente las lámparas prendidas durante toda la noche? Y necesitaban el aceite y por eso le dijeron que no. Hay mucha gente por ahí que insensatamente va a quedarse a sufrir la gran tribulación. Pero yo le hago una iglesia que es prudente y que tiene medios de producción y que tiene la unción y el aceite y tiene esa materia prima para esperar el regreso de Cristo en santidad y en comunión con Dios. Amén. ¿Es parte de esa iglesia usted, mi hermano? Amén. Amén. Gloria al Señor. Está todo medio de ultratumba. Pero no importa, en el nombre de Jesucristo. Porque la palabra de Dios tiene ese poder para decir, para que nos haga a nosotros decir, Señor, pon aceite en mi lámpara, Señor. ¿Conocen esa canción? Creo que parece media, pero ¿saben el mensaje que tiene? Bendito sea Dios. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Bueno, ¿cuántos están abiertos al Espíritu Santo? ¿Quién sabe que sin el Espíritu Santo y sin esa llenura del Espíritu Santo quizá pueda no estar preparado para el retorno de Cristo? Sin esa unción, porque ¿qué pasa? El Espíritu Santo es el que santifica, ¿no? ¿Qué tal si yo no tengo el agente santificador? No estoy en santidad. No significa entonces que yo tengo que ir como a esforzarme y entrar al cielo como por obras. Significa que a mí me fue dado el aceite y me fue dada la gracia y yo tengo que cuidar y celar esa presencia del Señor. Porque el retorno de Cristo está cerca y entonces nosotros tenemos que estar preparados. Ahora bien, vamos a pasar a la siguiente parábola. ¿Entendimos esto? Porque el retorno de Cristo es un tiempo incierto. No se sabe en qué momento será. Pero nosotros sabemos que tiene relación con la evangelización mundial. Creo que esto también lo había comentado la vez anterior, se me mezclan las cosas, por eso lo dije a los jóvenes, que hay una profunda e íntima relación entre el retorno de Cristo y la evangelización del mundo y la tarea misionera de la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que nosotros tenemos que predicar para que todo el mundo conozca de Cristo. Entonces va a venir el fin. Si nosotros entonces no predicamos, la gente no va a creer en Jesucristo y entonces vos todavía vas a tener que seguir al Señor mirando el reloj. Yo te había dicho que vos hagas algo por la obra del Señor. Sí, Señor, pero estoy ocupado en otras cosas. Vos sabés que no sé, bueno, mirá, yo te voy a esperar un tiempito, pero si vos no querés ocuparte en esto, yo voy a elegir a otro. Porque la palabra dice que Él no retarda su promesa. ¿Está bien? Como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Con quién? ¿Es paciente con el incrédulo? ¿No? Con los hijos de Dios. Con los hijos de Dios, porque tenemos la responsabilidad de ir al incrédulo y decirle, cree en Jesucristo porque Él te ama. No te vayas a la condenación, cree en Jesucristo porque Él murió por vos. Entonces, Dios nos está esperando a nosotros, está esperando a ver si nosotros maduramos y nos ocupamos en el servicio del Señor y en cierta manera podamos acortar ese regreso. El tiempo lo sabrá Dios, pero es como que podemos ser nosotros o Dios tiene que levantar a otro. Bueno, Dios sabe lo que va a pasar, pero yo quiero que sea conmigo. Y quiero que cuando el Señor retorne me encuentre con unción, con búsqueda del Espíritu Santo, preparado, con la lámpara. Por ahí me sorprenda, de repente se escuchó una voz, me saqué las lagañas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ir. ¿Qué pasó? Está viniendo el esposo. ¿Dónde? Allá. Entonces agarro mi lámpara, me preparo. Sí, viene el Señor, viene el Señor. Y de repente veo que alguien imprudente me quiere chupar esa unción. Disculpadme, vos sos responsable por vos. Yo voy a seguir a Cristo porque estoy ocupado en Él. En vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Bueno, amén. Amén. Estamos firmes en esto, tenemos la gracia, tenemos el aceite, tenemos la unción. Amén. Amén. Pero ahora quiero hablar de esta siguiente parábola. Miren por favor el versículo 14 que dice, porque. El porque es como un nexo que entrelaza la parábola anterior con la que estamos a punto de leer. Cuando uno lee la Escritura, tiene que intentar hacer
una contextualización de qué está diciendo la palabra, porque lo dice. Dice la palabra entonces, porque el reino de los cielos, escuchen esto, que es importante, es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a qué cosa. A su capacidad. A su capacidad. Y luego se fue lejos. Estamos hablando en el contexto del retorno de Cristo, ¿sí? Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Jesús dijo, en los negocios de mi padre yo tengo que estar. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y cegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Tenía 10 para devolverle al Señor, mire. Y su Señor le dijo, versículo 21, miren esta palabra conocida, ¿no? Miren, buen siervo y fiel, ¿sobre qué cosa? Sobre poco. Ahora vamos a ver cuánto representarían esos 5 talentos, vamos a ver si poco o no es poco. Dice, me perdí, ¿dónde estamos? 21. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hoy en esta iglesia nosotros vamos a irnos llenos de gozo. Esta palabra, porque el reino de Dios es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo, nos va a llenar de gozo, de alegría, de entender porque a veces uno está triste y no tiene la alegría. ¿Sabe qué, mi hermano? Una vez está triste porque no sirve bien a Jesús. Es así. Uno está triste porque no sirve bien a Jesús. Ahora les voy a contar otra cosa más también. Si me da el tiempo, porque según la capacidad de la cámara tengo... No, igual a mí no me limita la cámara, pero vamos a ver si me alcanza el tiempo para hablar todo aquello que tenemos para compartir. Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. Estamos, perdón, en el 22. No, perdón, en el 23. 22. Gracias, qué atento que están. Acá tendría que servirse para probarlo, pero no lo hice para probarlo. Me equivoqué. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, decía aquí tienes, y decir, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, lo repite, miren esto, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, miren lo que le dice, te conocía que eres hombre duro, que sigues donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. ¿A quién tienes lo que es tuyo? Hizo la gran avestruz, metió la cabeza en la tierra. Respondiendo a su señor le dijo, siervo malo, negligente, opa, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bendito sea Dios. ¿Qué hizo este hombre? Miren, prestemos atención. Dice la palabra que el reino de los cielos será semejante a esto. ¿A qué? A una parábola donde había una persona, quizá un hacendado, alguien que tenía muchos medios de producción, y dice, bueno, llámate a sus siervos, a vos te voy a dar 5 talentos, a vos te voy a dar 2, a vos te voy a dar 1. Bueno, uno dice, claro, talentos, se está refiriendo a un don, por ejemplo, si yo tengo talento para jugar a la pelota o tengo talento para manejar herramientas, no se refiere a ese talento, sino que se refiere a una moneda, como se diría dólar, como se diría euro, como se diría patacón, lecor, que no existe más, pero una moneda que recibió un valor, un billete de 5 talentos. ¿Cuánto valdrían los 5 talentos? Miren, me hice una cuentita de cuánto sería hoy más o menos lo que ese hombre le dio a sus siervos. Prestemos atención, un talento
vale más o menos 3.150 denarios. ¿Me siguen? ¿Nadie me sigue? Perdón. Un talento valía 3.150 denarios. Un denario representaba más o menos un jornal, el sueldo de un jornalero, el sueldo de un ayudante, de un peón. Entonces, un jornal hoy por lo menos en el gremio de la construcción, está 150 pesos por día, hoy año 2013. Si alguno escucha esto en otro momento, hoy año 2013, 150 pesos, eso será sin los descuentos, nos queda en manos 120 pesos. Un jornal más o menos es 120 pesos. Si lo quisiéramos pasar al tiempo de hoy, si son 3.150, estamos hablando de 3.150 jornales. Un talento representaría hoy, más o menos, 378.000 pesos. 2 talentos representaría hoy 756.000 pesos. Y 5 talentos representaría 1.890.000 pesos. Entonces, sobre poco, te puse sobre poco, lo que dice la palabra. Ahora vamos a ver por qué. Dice la palabra, sobre poco ha sido fiel. ¿Usted qué haría? Dígame qué haría con 750.000 pesos. Primero no diría que es poco. Ahora vamos a ver por qué dice la palabra poco. 755.000 pesos, un talento. El que lo encontró tenía ese dinero, y el que tenía 5 tenía casi 2 millones de pesos. Casi 2 millones de pesos. Hoy para hacer una inversión, 100.000 pesos, de 50.000 para arriba necesitamos. Depende de qué inversión. Con esto, mire, podemos hacernos cualquier cosa, si sabemos cómo hacerlo. Por ejemplo, vos que estás en el comercio, ¿o no? Diego, si tuvieses este dinero, en la aplica no se refiere al dinero, estoy haciendo una comparación, ¿sí? No voy a hablar del dinero, voy a hablar de otra cosa, pero vamos a hacer una comparación. Decime si no comprarías camionetas, cosas, empleados, contador, qué sé yo, y traerías una tremenda empresa de logística y distribución, ¿o no? Si podrías, si quisieras irla, no traerías una flotilla o te pondrías muchas, ¿no? ¿O no? Yo compraría máquinas y me dedicaría a ser pilote, qué sé yo. Entonces, lo que el siervo le dio, el dueño le dio mucho. Y con eso se puede producir. Cuando dice, bueno, un talento, mi talento es tener el agua del pastor. No se refiere a ese talento en sí, se refiere a la gracia que Dios te dio. Y si la menor gracia que Dios le dio a estas personas, hoy representaría casi 400.000 pesos, no es poco. En un sentido no es poco. En un sentido no es poco, porque hay mucha gente, yo no sé qué hacer por el Señor, que vaya al pastor, que lo haga el hermano, que lo haga los que tienen los micrófonos, yo no tengo, sí que tenés. Y si aún así no hubiese la palabra que presenta una solución, dáselo a otro, dáselo al banquero, no sé, hace algo para que esa gracia transmitida, o lo que Dios te dio, para que un otro lo mueva, lo corra. ¿Saben que el negocio, el mercado del banco es yo necesito plata, el otro tiene plata, poner la plata a alguien? Yo, por ejemplo, que caigo con lo que me dio, si hubiese hecho las cosas bien este ciervo, yo tengo 400.000 pesos y no sé qué hacerlo, no me da la cabeza por ahí. Bueno, voy a los bancos y les digo, miren, quiero hacer un plazo fijo a 6 meses. Bueno, el plazo fijo a 6 meses tiene una tasa de interés de un 7%, acá a 6 meses, por ejemplo, usted va a tener, si yo tenía 378.000, por ahí 400.000 pesos. Y así al cabo de tanto tiempo, porque la Biblia dice que se fue lejos, a ver si lo encuentro, y les entregó sus bienes después de mucho tiempo, dice la Biblia. Dice el versículo 19, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos 6 meses, me lo cuenta, mucho tiempo, imagínense, 6 meses, más el interés, más el interés, más el interés, más el interés, cuando llegaba, quizás hasta tenía el doble, o no sé, después de mucho tiempo. Entonces, hermano, esta gente no tenía excusa. Y encima, este pobre hombre que escondió el dinero, le presenta una excusa como diciendo, la culpa la tenés vos, porque vos sos malo. Y yo tuve miedo de vos. Entonces escondí la tierra de lo que me diste. Mi hermano, usted tiene el evangelio, usted tiene la manera de rescatar personas del infierno, usted tiene dentro suyo el que estuvo muerto, colgado, clavado, torturado.
sangrado, usted lo tiene adentro. Usted no tiene poco. Usted puede producir. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Salvador. El reino de los cielos se parece a gente que produce y a gente que no produce. Seamos de lo que produce aún con lo que creemos que es poco. Bendito sea Dios. Vos le podés decir que usted a una persona y esa persona al cabo de un segundo o al cabo de 10 años puede venir a los pies de Cristo. Y esa alma vale mucho. Bendito sea Dios. Miren mi celular. ¿Lo ven? ¿Cuánto piensan que vale este celular hoy por hoy? No estoy hablando de plata. Más o menos 300 pesos, ¿no? ¿Lo ven? Encima no es mío, me lo prestó mi madre. Imaginemos, ¿cuánto vale más o menos? ¿300 pesos? ¿Quién da más? No. Más o menos 300 pesos, bueno. ¿Qué tal si yo lo pierdo? Y de repente lo encuentran de esas personas que le sacan el chip para que yo no llame y diga, disculpa, me contesto un celular, ¿no? Lo encuentra una persona de no buen proceder, amigo de lo ajeno, le saca el chip rápido para que yo no llame, ni siquiera se fijan mis contactos, y lo vende para comprarse Paco a una persona que vende celulares. De repente yo estoy preocupado porque me lo prestó mi madre, no es mío, es de mi madre, y yo tengo mucho afecto quizás por este celular, porque, no sé, tiene fotos importantes o porque qué sé yo. Entonces paso ahí deprimido y de repente veo en una casa de celulares el celular de mi madre, lo veo ahí y digo, es el celular de mi vieja, lo encontré, diría gloria a Dios por ahí. Entonces voy detrás de la verdad y le digo, Señor, quiero ese celular. Y quizá la persona, y si me escuchara por ahí, yo decía, sí, porque lo perdí, hermano, yo lo quiero mucho. Ah, lo quieres mucho, vieron como son los comerciantes, algunos. Bueno, sale 3.000 pesos. ¿Cómo 3.000 pesos? No puede ser no, escúchame. Yo lo vendo 3.000 pesos. Bueno, no sé qué haría, yo creo que tengo 2 máquinas hormigoneras, un balancín, si lo vendo por ahí, el Mercado Libre podría... Bueno, espérame, voy, vendo algunas cosas que tengo y le pago los 3.000 pesos para tener mi celular de nuevo. Yo pregunto, ¿cuánto vale este celular? Este celular para mí vale 3.000 pesos. Por ahí otro lo valora menos. Yo pregunto, ¿cuánto valor tiene un alma? El valor del alma vale aquello con lo cual se paga. Y todas las almas han sido pagadas con el Señor Jesucristo en la cruz. Cada alma vale la muerte y la resurrección de Cristo. Y eso vale vos. Eso valgo yo y eso vale lo que acaba de pasar en ese coche, en este otro. Los que no le dan importancia al Señor Jesucristo. Miren todo el valor que hay acá en gente que se está por perder en el infierno. Sin embargo, yo escondo la salvación en tierra porque tengo miedo. Miren, les voy a hablar. En este tiempo, ya les estaba hablando, pero vamos a seguir hablando. En este tiempo, Dios está sacudiendo esta iglesia con una hermosa, preciosa ola de santidad. Amén. Está haciendo que nosotros nos presentemos delante de Dios. Me gusta nombrar este pasaje. Dice la Escritura en el libro de Isaías que Él vio al Señor cuando todo el estorbo que Él tenía se corrió, se fue, se murió. Él tuvo la oportunidad de ver al Señor. Esto está en el libro de Isaías. Ve al Señor y cuando lo ve, bueno, se lo leo, va a ser un largo. Cuando lo ve, dice que una adoración tremenda. Lo ve al Señor y lo ve sentado en un trono alto y sublime, y dice la palabra que había seres espirituales adorándolo y diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. ¿Cuándo este tipo, presten atención, imagínate, estás orando, y de repente abrís los ojos, estás en el cielo, lo ves al Señor en un trono, y ves ángeles que lo adoran, escuchas la música, ves colores distintos, sonidos espectaculares, demasiada luz que ni siquiera de la luz del sol 7 veces podría igualarla, cosas impresionantes que no se pueden describir, y de repente lo ves y ves que lo alaban, lo ves como alaban, escuchar la música, los aplausos, lo ves, todos están mirando al Señor y vos te mirás y decís, uy, estoy muerto, estoy en el horno, Él es muy santo, yo soy muy pecador. Eso fue lo que clamó Isaías, siendo profeta, dijo, ay de mí que soy muerto, porque tengo labios impuros y habito en un lugar donde se hablan cosas equivocadas. Entonces cuando lo vio el Señor, como Él es misericordioso, santo y justo, lo tocó con un cajón y lo santificó. Y después en una pregunta impresionante, ¿a quién enviaré? Y ahí Isaías santificado, envíame, a mí, yo me lo imagino, presten atención,
ángeles, serafines, querubines, personas, muy probablemente gente que murió y que lo adora y que está viva con el Señor, que no regrese, con la cual no se habla, pero gente que adora al Señor, seres que lo adoran, una adoración tremenda. ¿A quién enviaré? Isaías puede haber dicho, pero ¿quién va a ser el secretarista acá? Yo soy el único que puede bajar a la tierra, o sea, que yo soy el único que tiene la respuesta. ¿Por qué me preguntas a quién enviaré? Porque el Señor no te va a obligar, y es una tremenda pregunta. Lo adoramos a Él, se abrió el cielo, dijimos que Él es santo, santo, nuestro Dios es poderoso, digno de, y se abrió el cielo. Y el Señor hoy te pregunta, en una pregunta amplia, que no es un mandamiento, pero nadie va a obligar a que vaya con los 378.000 pesos. No te va a meter nada en la cabeza, te va a dar el tiempo porque se fue lejos. No te va a obligar, sino que va a preguntar, ¿a quién enviaré? Isaías se podría haber preguntado, ¿para qué me trajiste? Trajiste, quiero decir, acá, yo. Y mientras volaban los ángeles, adoraban, se escuchaba la música, afinaban, tocaban a Dios. El trono ante sublime parecía que era enorme, gigante, y él, rodeado de cosas impresionantes. Pregunta, ¿a quién enviaré? Yo, Señor, yo quiero que me envíes. ¿Qué pasa? Este muchacho tenía pecado y lo tuvo que perdonar a Dios. ¿Qué saco con esto? Cuando más te acercás a la santidad de Dios, más santo uno quiere ser y más se da cuenta de qué tiene que cambiar. Porque antes, miren, antes de estar en tremendo lugar, no se había dado cuenta. Cuando vino esta ola de santidad para él y lo tocó, él dijo, ¡ay! Que estoy muerto. Y el Señor, estoy mirándolo a Dios y yo estoy impuro. No te preocupes, Isaías. Mandó un ángel, agarró una tenaza y tocarlo con un carbón encendido en el inventario. Y lo voy a purificar. Y ahí estuvo capacitado para ser el profeta evangelista. Uno de los que más habló de Jesucristo, aún antes de que el mismo Señor venga a la tierra. Gloria a su nombre. El que en el capítulo 53 describió su sufrimiento. Gloria al nombre de nuestro Dios. Un tipo que accedió al trono de Dios como hoy accedemos nosotros y se encontró con alguien que en vez de juzgarlo le decía, yo te santifico. ¿A quién envío? ¿A quién envío? ¿A quién enviaré? Dice el Señor. ¿A quién enviaré? Yo te doy los medios de producción. Yo te doy. Yo en este tiempo me tuve que arrepentir de muchas cosas. Y es un poco de vergüenza decirlo, obviamente, pero lo voy a decir. Me arrepentí de cosas como la vanagloria, como el egoísmo. Y le tuve que pedir perdón al Señor. Cosas de las cuales no me daba cuenta hasta que en esta hora sentía yo, Señor, no me importa que por ahí tenga cierto grado de autoridad en la iglesia. Yo quiero santidad, Señor. Yo no voy a andar diciendo, oh sí, santifica tu pueblo. Para, vos estás delante de Dios y eres santo, santo, santo. Y a vos ni siquiera te cabe un santo, a él le caben 3. No le alcanza. No alcanza nuestra concepción para definirlo, ni los ángeles pueden definirlo solamente como santo, que lo tienen que multiplicar por 3. Y yo, ay de mí, y Dios me perdonó. Y Dios me perdonó. Pereza, Dios me perdonó. Les hablo un perdonado. Y entonces, quiero hacer una preguntas. Quiero que me nombren pecados. No diga nadie aclare, solamente nómbreme algún pecado. Cualquiera puede empezar. Yo nombro 3. ¿Cuál? ¿Qué más? ¿Qué más? Engaño, traición, mentira, ¿qué más? Odio, ¿qué más? Orgullo, ira, ¿qué más? Rebeldía, ¿qué más? Desobediencia, ¿qué más? ¿Cómo? Fornicación, ¿qué más? Idolatría, ¿alguno más? Adulterio. ¿Cómo? Perdón. Robar, no me he entendido, me costó entender. Venganza. Criticar. Bueno, mis hermanos, paremos porque hay mucho. Entonces, ¿saben que hay pecados de acción? ¿Saben lo que es un pecado de acción? No matarás, y yo voy y mato. No mentirás, y yo voy y miento. El Señor nos aconseja no tener envidia, yo voy y envidia. Algo. El Señor nos aconseja no hurtes, yo voy y hurto. Son pecados de acción. Esta palabra se refiere a un pecado de omisión. Un pecado en el cual Dios me dice, anda. No voy.
Un pecado en el cual Dios me dice haz esto y yo le digo no lo hago. Por ahí no hay fornicación, por ahí no hay envidia, por ahí no hay rencor, por ahí no hay robo, no hay hurto, pero hay omisión. Y si Dios nos está diciendo, mirá, yo deposito en tus manos 2 millones de pesos, producime algo. No, Señor, pues yo tengo miedo porque vos sos muy duro y encima no sé por qué consigue esta persona así al Señor. Hay varias concepciones de lo que dice que vos sos muy duro, es largo, y los teólogos tampoco se ponen mucho de acuerdo, pero el Señor es bueno, y a lo sumo si lo tomamos en un sentido, Él nos va a cosechar lo que yo tengo que cosechar por ahí, si lo tomamos en un sentido. Y si lo tomamos por ahí en otro sentido, ¿no? ¿Me explico? Él nos de la tierra, nos de la lluvia, nos de la semilla, pero yo tengo que ir a arar el campo, y yo tengo que cosecharlo, y yo tengo que traer producción, ¿no? Yo lo tengo que hacer bajo la gracia de Dios, pero yo lo tengo que hacer. O quizás podríamos decir, bueno, esta persona se está excusando. ¿Qué tiene que ver? Vos tenés que hacer lo que tenés que hacer. Se fue lejos y ya dio mucho tiempo. Dice la palabra, si lo vuelvo a encontrar, 19. ¿Después de cuánto? De mucho tiempo. Mucho Tiempo. Después de mucho tiempo vino el Señor. Vengo pronto, van 2000 años. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. La palabra nos enseña que aquellos que hemos creído en Jesucristo somos salvos por medio de la fe, ¿saben? Y la palabra nos enseña que aquellos que no creen en Jesucristo después del milenio van a ser juzgados ante el llamado del trono blanco, donde se van a abrir los libros y se van a mirar la gente. A ver, tu nombre, fulano de tal, no estás al lado de azufre y fuego, preparado para el diablo y sus ángeles, donde está el falso profeta y el anticristo. Chao. No, sí, chao. Vos, fulano de tal, no estás en el libro. Bueno, eso es la gente incrédula. Pero la gente creyente, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Héctor Romero, Señor, sí Señor. A ver, convertido. Estás en el libro de la vida. A ver, Héctor, yo a vos te di unción, acá yo tengo, te di unción, te di poder, palabra profética, te di temas, te di conocimiento, y conforme a tu capacidad te di tanto en unción, en gracia. A ver cuánto produjiste, acá tengo este registro. Se me hace que no produjiste tanto. Ay, Señor, yo no quisiera llegar a ese día y que Dios me reprimiera lo que yo no produje, ¿no? Y si vemos quizá un poco más fino y haciendo un poco de curación sin anestesia, y al siervo inútil, versículo 30, echarle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. La parábola de las 10 vírgenes, dice la palabra, que se quedaron afuera, y en el 12, miren, en el 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Quizá en algún lado superior, Dios sabe, nadie sabe, solamente el Señor, quizás hasta perdamos cosas tan importantes que nunca jamás podremos recuperar. ¿Todo por qué? Por pecado de omisión. Siendo que la palabra del Señor nos está diciendo, mira, yo te doy tanto, en tanto. No hablando de dinero solamente. No estoy hablando de algunos que dieron dinero, bueno, está bien. Le cabe, pero es una de las cosas dentro de todo lo que Dios da. Pero Dios no me dio, sí te dio, porque subiendo el auto cautivó la cautividad y dio dones a los hombres. Te dio. Entonces, hoy yo quiero que nosotros entremos en lo siguiente. Vamos a ver las partecitas buenas de esta palabra, todo es bueno, pero aquellos que por ahí podrían motivarnos a que digamos al Señor, Señor, voy a santificar mi vida y voy a dejar de esconder lo que me diste y voy a seguirte y servirte y voy a dejar de pecar por omisión, voy a dejar de no predicar el Evangelio y no involucrarme en la obra misionera y no involucrarme en el evangelismo. Hay quien no se involucra porque tiene pecado y bueno, pero quien por la gracia de Dios puede estar lleno, quiero decir, de esa unción, puede hacer como hice yo en algunas cosas y elegir no dar conforme a lo que Dios me dio. Y otro puede elegir dar conforme a lo que Dios le dio. Si el reino de los cielos se asemeja a esto, porque en el reino de los cielos pasa, yo voy a creer en el Señor. Y voy a tomar esta parte que dice, y llegando en el versículo 20, el que había recibido 5 talentos. Miren, si hacemos una comparación,
esta iglesia, bendito sea Dios, y me recontra consta, ha recibido mucho de Dios. Mucha gracia, mucha unción, mucho conocimiento, mucha luz escritural. Cuando yo tenía 16, 17 años, lo tenía el pastor, que en las reuniones de jóvenes nos daba estudios para pastores. ¿Usted se acuerda, pastor? Que abría ese libro que hallaba el pastor que usted tenía y nos daba lo de Nimrod, no sé, no me acuerdo qué más. Me acuerdo, sí, lo quedó acá. Pero se sentaba el pastor, bueno chicos, tomen nota, y nos daba, y nos daba, y nos daba, desde que me convertí. Hoy en día los pibes se lo tienen paviando detrás de cosas que lo edifican, y me consta, y por la gracia de Dios hemos recibido tanto de Dios. Yo estimo que estamos en los que tenemos los 5 talentos, lo cual no significa que podamos gloriarnos de eso, porque ahora cuando venga el Señor vamos a ver si Él nos dice buen siervo y fiel. Sobre poco, mire, si todo lo que Dios nos dio es poco, si para Él hoy en día 1.890.000 pesos sería poco, ¿en qué nos va a poner entonces si eso es poco? ¿En qué le va a poner si eso es poco? Si las cosas terrenales son cortas, pasajeras, porque somos peregrinos, ¿qué será ese segundo advenimiento de Cristo? Yo conozco mi demanda y usted tiene que conocer la suya. Amén. ¿Conoce su demanda? Ay, no sé. Y bueno, presentate ante el Señor, miralo como le adoran, adorarlo, y después te vas a dar cuenta. Y vas a escuchar el aquí, vas a entender el aquí le enviaré, y vas a entender tu demanda. Uno se pone mal cuando no sirve a Cristo. Uno es triste cuando no puede servir a Cristo. ¿Por qué, Tito? Porque la Biblia me lo va a dar, mírenme. Dice la palabra, el 21. Y su Señor le dijo, bien. La versión del Gujoctal dice, excelente. Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué dice la Escritura ahí? Léamelo fuerte. Sobre buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Yo quería que leyeran lo que venía después de él. Vamos a ver otra vez. Bueno, díganmelo fuerte. Entra En el gozo, entra en el gozo de tu Señor. ¿Y eso cuándo, Tito? Cuando estemos las almas allá del sol, sí, pero también acá. Dios quiere llenar a esta iglesia del resplandor de la gloria de Dios y del gozo. ¿Sabe, mi hermano? Cuando uno no puede producir, no se siente realizado, sabiendo que tiene para producir, uno se siente mal. Hay muchos que están tristes en la iglesia porque no sirven a Cristo. Y esto no significa que yo tengo que servir a Cristo para ganarme, si tengo que seguirlo y servirlo, pero quiero decir que yo no tengo que llegar al cielo por obras. Significa que yo, para tener gozo en mi vida, tanto en la vida eterna como en esta vida, tengo que venir y serle buen y fiel siervo al Señor. ¿Qué les parece esta palabra?